Alerta. Las siguientes imágenes pueden resultarte ofensivas. Felipe Calderón, que después de una apretada elección presidencial en la que obtendría el triunfo con tan solo 36.69% de los votos válidos, al menos en cifras oficiales, y que además llegara a la contienda electoral después de haber sido llevado de la mano de una sucia campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, hoy es uno de los más férreos críticos, al menos en redes sociales, del hoy presidente de México. Es sabido en la actualidad que Felipe Calderón llegó a la presidencia después de un proceso electoral plagado de irregularidades, inconsistencias en las casillas, comportamiento irregular en el conteo preliminar o PREP, errores en las actas de escrutinio y finalmente el veredicto del entonces IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se negaron a realizar un recuento de todas las casillas. Calderón, ya sentado en la silla presidencial, haya sido como haya sido, apenas 10 días después, el 11 de diciembre del 2006, anunció el primer operativo con militares para realizar labores de seguridad pública sin el sustento legal necesario y sin un diagnóstico previo de la situación. Ese mismo mes, los datos de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 1.021 carpetas de investigación por homicidio doloso. Fue así que la batalla del ejército contra la delincuencia organizada había comenzado. De acuerdo con fuentes oficiales, existe evidencia documental de al menos 250.547 homicidios en el país entre diciembre de 2006 y abril del 2018, cifras que, por desgracia, siguen aumentando como consecuencia de esa trágica decisión de Felipe Calderón. Sin embargo, Calderón no se ha salvado de la condena y repudio públicos, y con razón. Un claro ejemplo se dio este viernes a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador comparara a Felipe Calderón con el comandante Borolas, haciendo referencia a la casaca militar que utilizó el expresidente durante un evento en el que declaró el combate al crimen organizado. Se pone un chaleco que le quedaba grande, parecía el comandante Borolas. Borolas, actor mexicano, debutó en el cine en 1949 en la película Nosotros los Rateros, en donde interpretó a un hombre desempleado que lograba sobrevivir gracias a la ayuda de sus amigos. Uno de los elementos que lo caracterizó fue utilizar una amplia chamarra y un bombín. Las redes sociales se sumaron a esta mención e hicieron su parte. Entre imágenes, comentarios y el hashtag Comandante Borolas, hicieron reír a más de uno. Chihuahuas, hombre. Pero bueno, para continuar en esta línea, mi querido pastor, vámonos directamente hasta el Diario Mexicano. La Jornada todavía se encuentra trabajando allá don Jaime Hernández, colaborador también de este espacio, quien en alguna ocasión ya nos compartiste, Jaime, buenas noches, ya nos compartiste algo de lo que tú eres directamente testigo de las puestas en escena del señor Loret de Mola. Para nuestra nueva audiencia, porque ya tenemos bastante más suscriptores en nuestro canal, si quieres compartir lo que tú viste en Pakistán y Afganistán con Loret de Mola. Buenas noches. Muy buenas noches a todos, un placer estar nuevamente contigo y tu auditorio, saludos a todos por ahí. Pues sí, esto que te voy a contar en el invierno del 2001, yo en aquel entonces trabajaba para el Diario Mexicano, El Universal, de esas coberturas que yo llamo a tumba abierta, sin seguro médico, sin seguro de vida, rascándome con mis propias uñas, una cobertura muy complicada, de varios meses. Y entonces yo me acuerdo que ya estábamos prácticamente terminando la cobertura, era el mes de diciembre. Yo había entrado desde la frontera con muchas dificultades, y al igual que muchos colegas, a través de la frontera de Pakistán con Afganistán, a través de un pueblo que se llama, llegamos a un pueblo dentro de Afganistán que se llama Jalalabad, y ahí iniciamos camino rumbo a Kabul. Habría que decir que en ese camino murieron varios colegas míos. O sea, fue una cobertura realmente complicada, muy difícil. Bueno, entonces el caso es que Julio Fuentes, por ejemplo, murió en el camino, lo asesinaron. No alcanzó a llegar a Kabul con nosotros. Bueno, el caso es que ya estábamos terminando prácticamente y nos enteramos que Osama Bin Laden se había replegado y se estaba ocultando en las montañas de Tora Bora. Y
en aquel entonces el pitazo nos llegó a través de uno de los conocidos de un médico que lo atendía justamente en el poblado de Jalalabad por el que ya habíamos pasado. Entonces metimos reversa a varios colegas y entonces llegamos como pudimos, porque era muy complicado meter reversa, y me acuerdo que llegamos a Jalalabad, nos instalamos, yo me acuerdo que yo me quedé en un cuartito ahí en el que trabajaba el jardinero porque ya no había dónde quedarse, con un amigo mío, con un corresponsal español, con un muy buen periodista, Enrique Cerveto. Y entonces nosotros nos parábamos muy temprano, a las 4 de la mañana, porque teníamos que viajar todos los días desde Jalalabad hacia Tora Bora. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque de noche los cazabombardeos de Estados Unidos llegaban y dejaban soltar toneladas de bombas sobre Jalalabad para ver si de alguna manera en una de esas atinaban y eliminaban a Osama Bin Laden. Pero como te recordarás, las montañas de Tora Bora es una cima inmensa y además con muchos recovecos en sus faldas y con unas cuevas muy profundas, que era donde se estaba ocultando Osama Bin Laden. Llevábamos varios días ahí jugando al gato y al ratón, y ida y vuelta, y de hecho una de las colinas de Tora Bora se había convertido en una especie de set de televisión, desde el cual transmitían las cadenas Fox y la CNN. Fox en aquel entonces inventó este sistema de comandos a bordo de helicópteros en el que iban el piloto, el productor, el camarógrafo y el reportero, y iban y venían en sus helicópteros. Y el caso es que, bueno, en una noche de estas ya muy cansados, que habíamos regresado de Tora Bora, de este trajín cotidiano, estábamos cenando lo que quedaba. Me acuerdo que había todos los días arroz o pollo. ¿Arroz o pollo? O pollo. A veces te quedaban algunas cabezas de pollo y con eso te tenías que conformar, ¿no? Uh-huh. Y en esa noche me acuerdo que llegó, y estábamos unos colegas españoles de la televisión española cenando, y en eso llegó Carlos Loret de Mola. Sí, como nos escuchó hablar en español, se acerca a nosotros: oiga, mire, yo soy periodista mexicano, Carlos Loret de Mola. Y le dicen a los españoles: pues hombre, aquí tienes a un colega tuyo que es mexicano, quién sabe qué dice. Sí, mucho gusto. Oigan, ¿cómo le puedo hacer para ir con ustedes, para cubrir? Digo, no, pues tienes que pararte temprano. Digo, a lo mejor hay que conseguirte un chofer y un automóvil, porque es una travesía complicada, porque íbamos en convoy, íbamos y regresamos porque era muy delicado, era peligroso. Total que al día siguiente estaba ahí firmes Carlos, ¿no? Un poco cagadito de miedo, así diciendo: oye, ¿qué va a pasar? Digo, no, tú tranquilo, vamos a llegar y ya vas a ver que pues, no hay ningún problema. Y en cuanto llegamos, después de ir desde Jalalabad a Tora Bora, me acuerdo que estaba un viejo tanque soviético. Pues sabes que los soviéticos ahí dejaron mucho armamento pesado, sí, después desde 1979, ¿no? Exacto. Y estaba un viejo tanque T-28 que algunos periodistas gringos habían colocado así como parte de la coreografía. Y cada vez que llegaban y de la escenografía, ¿no? De la escenografía. Le soltaban algunos dolaritos y cuando transmitían disparaba el cañón, ¿no? ¡Pum! Y los reporteros: aquí estamos transmitiendo desde la montaña de Tora Bora. Y entonces, en cuanto ve Carlos eso, se baja así con su fotógrafo, su camarógrafo y su sonidista. Baja corriendo, nos quedamos todos así diciendo: qué rollo, ¿no? Baja y dicen: hemos llegado aquí arriesgando nuestra vida, hemos llegado. Y en eso tuvo la suerte que otra vez dispara el cañón, ¿no? ¡Pum! ¡Claro! Los pelos se hicieron para allá. Y hemos estado aquí arriesgando la vida. Y me acuerdo, pues nos causó mucha gracia, ¿no? Pero pues bueno, pues está emocionado el muchacho, ¿no? Y total, después de eso se fue. Estamos hablando del mes de diciembre, ¿eh? Después ya nunca lo volví a ver. Esa fue su cobertura en Afganistán, ¿no? Y lo que lo consagró como corresponsal de guerra. Exacto. Bueno, el caso es que pasa el tiempo, yo regreso
me voy, abro una corresponsalía en Bruselas, de Bruselas el periódico ya la cierra, entonces me voy a Estados Unidos, me voy a la frontera donde nos conocimos. Sí. Y luego me fui a Washington, donde igual con el periódico La Universal. Y un día me llama a la oficina en Washington, me llama Gregorio Meraz, que era el entonces corresponsal de Televisa en Washington. Sí. Sí. Dice, no me vas a creer quién está dando una conferencia en la Universidad de Harvard sobre corresponsales de guerra. Entonces me pasa el link donde estaba la transmisión de la conferencia del corresponsal de guerra, y estaba Carlos Loret de Mola y decía a los chavos que estaban ahí, ¿no? Yo llegué a la frontera con Pakistán y Afganistán y ningún periodista se atrevía a pasar. Yo les pregunté, ¿por qué no quieren pasar? ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo? Me dicen los otros periodistas, no, es que es ilegal y es peligroso. Y yo les dije, oigan, yo soy periodista mexicano. Los mexicanos nos cruzamos el muro todos los días. Y así que me pasé, ¿no? Como si hubiera sido uno de los primeros enviados en cruzar esa frontera para llegar y dictar su conferencia como corresponsal de guerra. Hay que decir, porque eso es interesante también, que esa conferencia de prensa fue organizada por los alumnos, algunos mexicanos que estudiaban en la Universidad de Harvard, pero la ayudó a organizar el entonces portavoz de México en la embajada en Washington, que se llama Ariel Mostazos. Coincidentemente, Ariel Mostazos es ahora el corresponsal de Televisa. Entonces, Ariel dispuso que una limusín del consulado de México fuera por Carlos Loret de Mola al aeropuerto para luego llevarlo a la universidad. A Carlos Loret y a un director de un periódico mexicano, El Excelsior. Y entre ambos, dieron su conferencia sobre cómo ser corresponsal de... O sea, el del Excelsior, el actor Pascual del Río, ¿cómo se llama? Así es. Sí. O sea, que también dio su conferencia junto con... Sí. y contándole mentiras a los estudiantes, entonces, de lo de allá. En el caso de... ¿Cómo calificas tú a Loret de Mola por esto que estás contando aquí con nosotros? Yo, la verdad, yo viví 30 años fuera de México y yo a mi regreso me sorprendió muchísimo la fama que tenía ya Carlos Loret de Mola, que se había convertido en una especie de avatar, de símbolo de lo que es un corresponsal de guerra, que se arroja, que arriesga su vida, y siempre me quedó esta impresión de que era un profesional de las relaciones públicas y del autobombo, ¿no? Que son periodistas enviados especiales que aparecen 2 segundos, 3 segundos en la televisión con un cañonazo por detrás y dicen, ya soy corresponsal de guerra, arriesgué mi vida. Y la gente, por cierto, que estaba todavía viviendo en Afganistán ese drama, todavía, 18 años después, sigue viviendo ese infierno. Entonces, yo por eso mismo no tengo demasiado respeto. Yo sé que para mucha gente les parece un periodista excepcional. A mí no me toca juzgar su trabajo. Yo solamente hablo de lo que me consta, ¿no? Pero sí, no cabe duda de que Carlos Loret de Mola lo encumbró Televisa hacia alturas insospechadas. Tenía un gran poder. Tanto poder que te digo que cuando iba a Washington, el portavoz de la embajada le ponía a su servicio una limusín del servicio de la embajada, a su servicio para que lo llevara a dar sus conferencias de corresponsal de guerra. ¡Qué barbaridad! Así es que, pues así son las cosas, así es este negocio bueno, y ahora dicen que se va a Univisión, ¿será? No lo creo, porque Univisión también está en muchos problemas. Univisión tiene muchísimos problemas financieros. Hay rumores de que también se va a vender. Durante algún tiempo, ¿te acuerdas de este fallido intento de Jacobo Zabludovsky que se fue a Estados Unidos? Se fue a Miami. Que nunca prosperó. Y después, pues, se fueron porque son de estas cosas que yo, en esta profesión, yo he conocido muchos periodistas que llegan a ser enviados especiales de corresponsales de guerra por el solo hecho de tener algo así como derechos dinásticos. Sí, ¿no? sí. Ser hijos de, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay uno en Univisión
de apellido Kraus, que también, o sea, en fin, pero vaya, son cosas que yo la verdad, a mí nunca me tocó hacer una guardia aquí como reportero en México o hacer una cobertura realmente arriesgada. Nunca me tocó hacer una cobertura con Loret de Mola. Cuando fui a Haití, a la cobertura del golpe de Estado, él ya se había ido. Cuando fui a Phuket, Tailandia, y después a Banda H, ¿te acuerdas tras el tsunami? Ellos ya se habían ido. Televisa se había ido ya desde hace mucho tiempo. O sea, y además, Televisa, tú sabes los recursos que manejaban. Era impresionante. O sea, a mí me constaba cómo mis colegas de Televisa llegaban con la tarjeta American Express y en cambio uno se rascaba con sus uñas. No, nada que ver. Nada Televisa que ver. realmente los encumbró, los convirtió en estrellas con unos salarios impresionantes. Que yo digo que cada quien puede ganar lo que se le pegue la gana, ¿no? Claro. Y cada quien tiene derecho a sorprender a incautos, porque hay mucha gente que a mí me llama la atención, que defienden a capa Bueno, y pues ve espada. ahorita todo lo que se están diciendo, varios ahí en Twitter, y desde luego expresidentes del PAN y la ex primera dama, esta esposa de Calderón, hablaba de ay Dios mío, otra vez se me fue el nombre, Mauleón, ¿o cómo se llama? Sí, Mauleón, discúlpame. A mí También, me llamó, ¿no? a mí me llamó mucho la atención, sobre todo la muestra de solidaridad de Vicente Fox. Cuando Vicente, bueno, yo era corresponsal en España, en Madrid, y cuando vino el cambio de poder del PRI al PAN, ¿te acuerdas que ganó Vicente Fox? Uh-huh. Me acuerdo que me invitaron a dar una conferencia a la Universidad de la Rábida, donde yo ya vaticinaba lo que era, cómo iba a impactar esta transición que todos esperábamos, la famosa transición política, cómo iba a impactar en los medios, ¿no? Y dije, no, pues qué bueno que haya más apertura, porque Excelsior en aquel entonces era un asco, ¿no? La política informativa, la censura, dependíamos mucho de la gobernación. Y me acuerdo muchísimo que Vicente Fox, nada más llegar, fue uno de los principales protagonistas para destruir ese periódico, la cooperativa del periódico. ¿Por qué? Pues porque se lo tenía entre ceja y ceja al Excelsior. Pues porque lo querían comprar, ¿no? Lo querían comprar. A mí me dejaron abandonado en el extranjero, gracias a esa operación. ¿Y quién salió en defensa de esas familias y esos periodistas que sufrimos abandono? O sea, pero como es Carlos Loret de Mola, solidaridad con el pobrecito de Carlos, que ha gozado de todos los privilegios. O sea, y tú sabes cómo me fue a mí después de la entrevista de Fox. Tú eres testigo. Yo lo sé. ¿No? O sea, por eso a los periodistas esta profesión es muy puñetera, Rubén. Tú lo sabes muy bien. O sea, uno se cae y se vuelve a levantar, y siempre pues tratando de hacer lo mejor que conoce, ¿no? Este oficio. Por eso me llama mucho la atención la reacción de la gente. Por eso digo que Loret de Mola se convirtió más en una estrella, en un avatar, avatar del corresponsal de guerra, del periodista que lo sabe todo. En una imagen ficticia, inflada como la mayoría, ¿no? Y me acuerdo muchísimo cómo, y hay periodistas, por ejemplo, yo cuando recién llegué a México, fue una de las cosas que más me llamaron la atención. Tú veías la publicidad de Televisa con los rostros de Carlos Loret de Mola en el metro o de Ciro Gómez Leiva. La gente les pintaba cuernos, bigotes. O sea, ahí te dabas cuenta que estos periodistas allá habían perdido toda la credibilidad y además todo contacto con la calle. Déjame ver qué está diciendo la gente precisamente. Vamos a ver con Pastor Delgado. ¿Qué dice la audiencia, mi querido Pastor? Así es, Rubén, pues la gente está muy activa con este tema. Frida Beatriz dice, Mauleón es un vocero de la oposición. Javier Ramírez dice, saludos al Supremo Comandante Borolas. Rodia dice, ese de Mauleón también publica fake news. Hace poco publicó una que afirmaba que AMLO aparecía en las portadas de los libros de texto. Así de nefastos son esos pseudoperiodistas. Elizabeth Romero dice,
dice, Víctor no era un periodista excepcional, sino que siempre fue un vendido y supo sacar provecho de todo. Víctor Heraldes, SR, dice, Loret es igual que Jorge Ramos, mentirosos y sicarios de la información. Daniel Treviño, supongo, dice, Loretito y el payaso de Ramos, buena dupla para divertirse y acabar con la televisora. Tilingas dice, Loret se va a la XEW, pero si demora más de 6 meses, me capo, jeje. Saraí Galván dice, Loret de Mola, rey de los montajes, en pregunta. María Ángel Hernández dice, tantas mentiras falsas y de todo lo que no nos dimos cuenta antes de las redes. Y pone una carita de las mentiras siempre son falsas. Sí. María Concepción Ávila dice, creo que los gobernantes neoliberales se les atrofió el cerebro y hasta sentido común, pues creen que solo ellos deben tener dinero y todos los ciudadanos sus esclavos. Isa G dice, ahora entiendo, no solo es chayote lo que recibía, sino también servicios de transporte del Estado y quién sabe qué más. Marichuy Barahona dice, Televisa derrochaba publicidad y daba contratos millonarios con los impuestos mexicanos, de todos los mexicanos. Y por último, Miriam Borboún dice, nadie va a extrañar la ausencia de Loret de Mola. Televisa y sus presentadores se ganaron el bloqueo generalizado de la sociedad a base de mentiras y tapaderas de los políticos corruptos. Rubén Jaime. Bueno, y que luego nos diga la gente qué opinan de este testimonio de primera mano de Jaime Hernández. Pero Jaime, pues ya nos vamos, te agradezco muchísimo. ¿Quieres agregar algo? No, pues yo creo que tampoco, en aras de la verdad, yo creo que tampoco la culpa la tiene solamente Carlos Loret de Mola. Yo creo que los medios de comunicación han inventado que básicamente entretienen a la gente. Son la cara bonita, vestidos perfectamente, que les gusta dar espectáculo a la gente, ¿no? Son showman. Yo desafortunadamente ya los veo como perchas, ¿no? Como maniquís. Se ponen todas las noches o las mañanas frente a los televisores con incluso algunas presentadoras con ropa de firma, ¿no? Y dicen, esta noche a fulanita de tal la vistió fulanito de tal, ¿no? Sí. Entonces se convierten en perchas y básicamente dan entretenimiento y ya no te aguijonean para que pienses, para que reflexiones, que yo creo que se ha perdido mucho eso. Por eso yo creo que no es solamente la culpa de personajes como Carlos Loret de Mola. Sí, vivimos en la sociedad del espectáculo todavía. Mi querido Jaime Hernández, te agradezco mucho tu participación y ya que te dejen salir ahí en la jornada, es viernes, 9:14, 9:15, es viernes. Sí, ya me voy a casita. Ándale, pues, un fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jaime Hernández en vivo desde el periódico La Jornada. Pues a todo dar, mi estimado Pastor Delgado, ¿con qué nos vamos a despedir, Pastor?